Soy Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, un centro de pensamiento dedicado al análisis y al debate de los temas más relevantes para México y el mundo. Y hoy, en nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Club de Industriales, le doy la bienvenida al diputado Mario Delgado Carrillo, quien además de ser diputado federal por Morena, es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Mario, bienvenido. Y muchísimas gracias por aceptar reunirte con los miembros de Comexi y con los socios del Club de Industriales. Igualmente, quiero agradecer al señor Pepe Carral, presidente del club, por su presencia y por todo su apoyo siempre con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe. Nuestra agenda del día de hoy consistirá en una presentación por el diputado Mario Delgado, seguida de una conversación con Ana Paula Ordorica, periodista y analista política asociada de Comexi. Ana, muchísimas gracias. Al final de la sesión tendremos una oportunidad para preguntas y respuestas con todo el auditorio. Les pido por favor que sean breves en sus comentarios y que realmente vayan a la pregunta directo, ya que nuestro invitado tiene que salir para otro compromiso, por lo que les voy a pedir a Ana y a Mario si nos acompañan por favor a la mesa para poder dar inicio. Si no, no vamos a tener tiempo de arrancar con este programa. Muchísimas gracias a todos y nuevamente bienvenidos. Gracias. Muy buenos días, buen provecho, primero que nada. Muchas gracias, Mariana, por convocar este evento, un evento más, un éxito para Comexi. Gracias al diputado Mario Delgado por estar aquí esta mañana. Me parece que es un buen momento, muy ad hoc a lo que se está discutiendo actualmente. Tiene que ver, pues, primero que nada, con el paquete del presupuesto que apenas se presentó el domingo, así que seguramente será uno de los temas que podremos platicar con el diputado. También está en estos momentos llevándose a cabo el relevo en Morena, el partido, y uno de los posibles dirigentes es el propio Mario Delgado, así es que en ese sentido también interesante saber cuáles serían sus propuestas, cómo ve el futuro del partido. El partido ha tenido sus conflictos últimamente, los cambios en las mesas directivas, los propios liderazgos dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados, y actualmente pues justamente el cambio en la dirigencia de Morena han generado ciertas fricciones en las que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que participar, cosa que me parece interesante. Vamos a escuchar también esa parte. Mario, así es que primero que nada te cedo el micrófono para que nos cuentes el punto de vista. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a Comexi. Me da mucho gusto encontrarme muchos amigos por aquí. Pepe Carral, muchas gracias por acompañarnos. Ana Paula, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, a ver, si quieren, hablamos de lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados. Llevamos un año, estamos cumpliendo un año de esta legislatura, y hablamos un poco del paquete económico, ¿no? De la economía en general. Primero, recordar hace un año, un poquito más de un año, había una enorme expectativa sobre la legislatura que iba a iniciar. Había muchos comentarios que decían que era demasiado poder que iba a tener el presidente López Obrador,
que había ganado la presidencia, tenía la Cámara de Diputados, tenía la Cámara de Senadores. Entonces, a algunos les parecía que eso era un exceso y que era muy peligroso, no obstante que era un resultado de una elección que había tenido un resultado muy contundente. A un año de distancia, pues un balance de que hemos hecho en la Cámara de Diputados. Nos pusimos dos objetivos. Primero, ir atendiendo la agenda de la Cuarta Transformación, la agenda legislativa que impulsó el presidente de la República, lo que fue la plataforma, la campaña. Y nosotros como diputados nos pusimos una meta adicional, de empezar a recuperar la dignidad del legislador, de los personajes públicos evaluados. Toda la sociedad de los más bajos era el ser diputado. Entonces, nos pusimos como meta empezar a recuperar esa imagen, esa dignidad, que no fuera válido esa frase que decía que eres diputado, ser diputado te dura 3 años y el ejercicio toda la vida. Entonces, ¿qué hicimos primero? Reducir el costo de la Cámara, meter medidas de austeridad, quitamos todos los baños, coches, gastos de comida, representación, seguros de médicos privados, seguros de vida, y tuvimos un recorte importante. Hoy la Cámara cuesta 200 millones de pesos menos mensuales en este año de lo que hubiera costado con la inercia presupuestaria. Es decir, vamos a costar este año 2.500 millones de pesos menos. Yo me encontré en la Cámara un presupuesto, un anteproyecto de presupuesto para 2019 de 9.100 millones de pesos. El presupuesto de la Cámara en 2018 fue de 8.400 millones de pesos. Nosotros ahorramos 400 millones de septiembre a diciembre y el presupuesto aprobado para 2019 es de 6.700 millones de pesos. Redujimos 3.000 plazas, de 7.000 y cacho que había, nos quedamos con 4.000 y cacho. Yo la verdad es que tenía un poco de temor de qué iba a pasar. Sí, imagínense 3.000 personas, va a haber una manifestación en la plaza de la Cámara. No tuve una sola protesta. O sea, de ese tamaño eran los excesos que había en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, redujimos eso y nos quedamos nada más con la dieta que tenemos autorizada, que es alrededor de 75,000 pesos mensuales. Bueno, otra cosa que hicimos, decían, bueno, es una mayoría muy grande, es una mayoría que va a aplastar a la oposición, a las minorías, y no hemos hecho eso. Entonces, siempre hemos buscado los consensos. Establecimos una práctica en la Cámara de Diputados que se llama Parlamento Abierto. Las reformas más importantes las abrimos a la sociedad, invitamos a las organizaciones, invitamos a los académicos. Tenemos 2 o 3 días dependiendo de la reforma que van y pueden exponer su punto de vista. Se abre un registro por internet, por ejemplo, para las reformas educativas. Tuvimos más de 4.000 participantes que se inscribieron queriendo dar una ponencia en el Parlamento Abierto. Tratamos de buscar consensos. Tenemos varios ejemplos de las reformas, por ejemplo, la Guardia Nacional, que salió por unanimidad, o la reforma educativa, que fue apoyada por el PRI, el cual fue el promotor de la reforma que derogamos, que superamos, ¿no? Entonces siempre buscamos el diálogo. No somos una mayoría como eran los partidos, como de oposición, senador de oposición. La verdad es que nunca logré agregar ninguna coma a alguna ley, ¿no? La verdad es que no había chance. Nosotros sí dejamos que haya participación de la oposición y eso enriquece, creo yo, nuestras iniciativas. Otra cosa que hemos hecho diferente, acabamos con los noches. Esta práctica de corrupción institucionalizada, donde la facultad de la Cámara de Diputados exclusiva de aprobar el presupuesto se interpretaba como el derecho de algunos diputados de tener su propia bolsa. Entonces, los gobiernos calculaban que si iban a una negociación presupuestal abierta entre las resignaciones para estados y demás, pues les salía más caro
que dejarle 20 o 30 millones de pesos a cada diputado y que ellos dispusieran de lo que quisieran. Bueno, se generaba hasta un mercado secundario, la noche de los cuchillos largos, cuando se aprobaba el presupuesto, donde llegaban y le compraban a los diputados en efectivo un porcentaje de la partida que tenían. Entonces de repente tenías a diputados de la Ciudad de México apoyando proyectos en Chihuahua, o diputados de Guanajuato muy interesados en un centro cultural en Jalisco, cosas así. Había grandes ferias en la Cámara, llegaban los gobernadores, hacían grandes comidas, llevaban bandas, bailongos, se hacían, en fin, era un mercado de la corrupción. Pero terminamos con eso. Al ramo 23 le quitamos los etiquetados, no hubo uno solo. Nadie creía que eso fuera posible porque había muchas presiones y la inercia es muy grande además. O sea, actualmente todavía mis compañeros creen que el papel del diputado es gestionar recursos y llevar una obra a su municipio, a su distrito, cuando el papel del legislador es otro, pero hay una inercia todavía muy grande y la presión va a ser todavía mayor en este año. Pero es un desperdicio de recursos. Esta dispersión de recursos yo creo que le costaba mucho a la nación, más de 100,000 millones de pesos en etiquetados en el ramo 23 en los últimos. Buena parte de estos recursos se fue por el caño del despilfarro o de la corrupción. Entonces, el diputado apoyaba un proyecto que ya estaba arreglado con un empresario, el empresario estaba arreglado con una autoridad local y terminaban pues desapareciendo parte del campo. Bueno, acabamos con los jueces. Otra cosa que hicimos diferente, y esto se los puedo decir después de una batalla la semana pasada larguísima que finalmente salió bien, como yo esperaba, es que respetamos la legalidad. Si no podemos ser acusados, somos diputados que legislamos en nuestro favor. La semana pasada tuvimos la batalla por la mesa directiva. La ley orgánica de la Cámara es muy clara, señala que la mesa directiva es rotativa. Cada año, el primer año le toca el grupo más grande, el segundo en tamaño, el tercero. Bueno, hubo una corriente dentro de Morena que proponía que se reformara la ley para adecuarla a la nueva realidad. Es una ley que se hizo donde había 3 fuerzas políticas que buscaban tener equilibrios en los órganos de gobierno de la Cámara, y pues eso ya no aplica, ya hay una mayoría que decían, pues vamos a adecuar la ley a la nueva realidad y vamos a quedarnos con la mesa directiva los 3 años. Y luego por fin, pues ahí andaba alborotando a todo el mundo, queriéndose elegir, ¿no? Y tiene muchas simpatías y es muy querido, entonces pues ahí estaban en la de la elección. Entonces finalmente se echó para atrás eso, se reformó la ley, pero va a aplicar hasta el 2021 y hay una nueva regla muy lógica. Dependiendo del tamaño de tu fracción en el pleno, es el porcentaje de tiempo que preside la mesa directiva. Es decir, si una fracción parlamentaria tiene la mitad de los diputados, la mitad del tiempo preside la Cámara. Y se conserva el principio democrático, el derecho de las minorías y además el principio de rotación. Eso se aplicará a las siguientes legislaturas, no en esta. En esta respetamos la ley, a Acción le tocaba proponer quién iba a presidir la mesa. Eso sí, ejercimos la mayoría para filtrar a que nos querían poner. Por ejemplo, querían que fuera vicepresidente de la Cámara, pues un diputado vinculado a los moches, eso pues no lo vamos a permitir. Y luego pusieron ahí otro personaje que ya no les quiero contar. Total, que salió finalmente bien. Entonces respetamos la ley. Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Y respetando la ley se tiene autoridad moral. Y por último, también que hemos hecho algo que ya es como muy raro en política, o era muy raro en los últimos años, es cumplir lo que se promete. Toda la agenda que hemos aprobado, no hay ninguna sorpresa. Todas formaban parte de la plataforma legislativa que a mí me tocó promover como candidato a diputado federal. Lo que prometimos es justamente lo que estamos haciendo. Digamos, esas son las diferencias de esta legislatura con lo que vimos anteriormente, buscando rescatar la dignidad y la presencia del poder legislativo. Ahora, cuando digo cumplimos lo que prometimos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la agenda que hemos hecho? Corrupción,
una de las principales ofertas de campaña del hoy presidente de la República: erradicar la corrupción. ¿Qué ha hecho la Cámara en el tema de corrupción? Se han hecho varias reformas. Primero, se cambió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional para incluir a la corrupción. Que quien esté acusado de corrupción tenga que seguir su proceso desde la prisión. Y adicionalmente se modificó la ley de extinción de dominio para que pueda aplicarse delitos de corrupción. Entonces, los bienes adquiridos por una persona, algún funcionario que se compruebe que es de manera ilícita, se puede aplicar la extinción de dominio y se recuperan esos activos para el Estado. El Estado tiene un instituto que, como su nombre lo indica, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, para vender esos activos y los recursos los va a destinar a causas sociales o a municipios pobres del país. Entonces hay una sanción más eficaz en el tema de la corrupción. Por su parte, el gobierno lo que hicimos fue modificar la ley orgánica de la administración pública para eliminar las oficialías mayores, que haya una sola oficialía mayor, y iniciar estas compras consolidadas. Las compras más grandes del gobierno se consolidan, se aprovecha y tener economías de escala y menor corrupción. Son más monitoreables estas licitaciones o estas asignaciones, y hasta el momento hay ahorros de alrededor de 145,000 millones de pesos por esta vía. Es en el tema de corrupción. Otro de los temas importantes: construir un verdadero Estado de Derecho. No teníamos la Fiscalía General Autónoma, no se había hecho la ley general, la ley orgánica para atender la Fiscalía General. Aprobamos la ley orgánica de la Fiscalía General, ya tenemos un fiscal general autónomo, ya hemos visto empezamos a preconfigurar lo que es tener un fiscal autónomo en nuestro país. Gracias a eso también que se tiene un fiscal anticorrupción, un fiscal de delitos electorales, y la idea es que el fiscal deje de ser un brazo ejecutor con fines políticos en el nombre de la ley de parte del Ejecutivo, y que se dedique efectivamente a combatir la impunidad. También se amplió, como ya dije, el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa para incluir delitos que ofenden mucho a la sociedad, como el homicidio, el robo de combustible, los delitos electorales también se incluyeron ahí. Entonces, se está trabajando en tener un verdadero Estado de Derecho. Otro tema, y fue un tema recurrente en la campaña, la pacificación del país. En los últimos años vimos el crecimiento de la violencia, de la delincuencia. Prácticamente los indicadores no han dejado de crecer desde hace 10 o 12 años. La propuesta que se hizo ahí fue diseñar desde la Constitución una policía de alcance nacional, la Guardia Nacional, dándole las facultades, las capacidades, la organización y los recursos necesarios para que el Estado mexicano tenga capacidad de respuesta a lo que está ocurriendo en distintas regiones, lugares de nuestro país. De manera muy acelerada se está conformando la Guardia Nacional. Tiene 58,000 elementos, en su mayoría que provienen de la Policía Militar, de la Policía Naval y la Policía Federal. A finales de año va a terminar con 80,000 elementos, y para el año que entra la idea es que tenga 120,000 elementos, y darle al Estado la posibilidad de tener respuesta ante el deterioro del tejido social, y lugares donde prácticamente la delincuencia controla. No tienen capacidad los estados y mucho menos los municipios. La Guardia Nacional permitirá dar esta respuesta inicial. Obviamente no es la única estrategia para la pacificación. El tema pendiente son las policías municipales, son las policías estatales, que les falta mucho, pero hay que trabajar en ellos. Y la estrategia siempre ha sido por parte del gobierno, y una de las características que hacían diferente la campaña al presidente López Obrador en este tema es que
insistía mucho en ir a las causas, en la inversión social para evitar caer en la delincuencia. Bueno, esos, digamos, son de los grandes temas que hemos abordado. El tema educativo, se logró hacer una muy buena reforma constitucional. Miren, el debate político es como derogar la mal llamada reforma educativa. La verdad es que se hizo una reforma viendo hacia adelante, y prueba de ello es que incluso el PRI aprobó esta reforma constitucional. Se quitó todo lo que tenía que ver con derechos laborales del magisterio. Eso terminó siendo contraproducente. Perdimos 6 años en ese pleito. Estamos ahora por legislar las reformas secundarias, que es la Ley General de Educación, la Ley de Carrera Magisterial, donde habrá un esquema de incentivos para que los maestros tengan el interés por capacitarse de manera permanente y no ponerlo como un requisito. O sea, en lugar de ser un garrote, pues es una zanahoria donde el maestro tenga incentivos permanentes a mejorar. La ley también del sistema de mejora continua, que se evaluará de manera permanente a todo el sistema educativo en su conjunto, y ya no se va a centrar en los maestros, y que esto pues, generaba muchísimo ruido máximo si esas evaluaciones se utilizaban con alguna consecuencia laboral. Bueno, eso se va a superar. Tenemos otras reformas también históricas, por ejemplo, una reforma constitucional para incluir el criterio de paridad en la Constitución para todo, desde gabinete federal, gabinetes de los estados, poder judicial, cámaras, congresos locales, cámara de diputados, saldar esta deuda histórica con las mujeres y ponernos a la vanguardia en materia de derechos políticos de las mujeres en todo el mundo. Ya es paridad, ya es mitad para todo. Otra reforma constitucional muy importante es reconocer nuestra tercera raíz étnica, que es los pueblos afromexicanos, una deuda que teníamos por más de 500 años. Se hizo también una reforma laboral que trata principalmente de meter democracia sindical, esto es, que los líderes sindicales tengan que ser electos de manera democrática con voto libre, secreto y directo por parte de los trabajadores. Yo creo que muchos de estos grandes líderes que vimos durante tantos años, dinosauricos, pues difícilmente pueden pasar la prueba de las urnas por sus propios agremiados. Tendrán que hacerlo de aquí en adelante. Y también habrá más transparencia en los contratos colectivos, terminando con estos contratos de protección, estos contratos blancos, o esta extorsión que había por parte de algunos sindicatos a las empresas. Y una nueva justicia laboral, ya no basada en el Ejecutivo con los organismos que se tenían, sino ahora pues, habrá tribunales especializados en materia laboral. ¿Qué más? Hemos hecho otra reforma, aprobamos una reforma constitucional que se trata de revocación de mandato y consulta popular, facilitar la consulta popular, darle claridad, ponerle requisitos para ver cuándo se puede convocar, quién la organiza. La revocación de mandato, esto es que a la mitad del término de la elección federal se incluye una pregunta si continúa o no su mandato del presidente de la República. Esto lo que propiciaría es que desde el día 1 el presidente que tome posesión tendrá todos los incentivos a tener resultados lo más pronto posible, porque al tercer año podría revocarse el mandato, y es una revocación total, porque las elecciones son a principios de junio, se sancionan por parte del tribunal por ahí de finales de julio. El presidente puede perder por un voto la revocación. En ese momento entra el secretario de Gobernación y hay 60 días para que el Congreso nombre al presidente sustituto. Y en el hipotético caso de que el presidente pierda la revocación, seguramente pierde el Congreso. Entonces la nueva mayoría decidiría al nuevo presidente, lo cual puede ser pues, un vuelco total. Es una votación completa por la vía legislativa. Así está planteado. Y bueno, otra serie de reformas. Si quieren hablamos un poco de la economía. Se acaba de presentar el paquete económico el domingo pasado, un paquete responsable, conservador, muy apegado a la disciplina
fiscal, así es el presidente, así fue cuando fue jefe de gobierno, no sobreendeudó a la ciudad, de hecho la deuda no creció en términos reales durante su administración, fue un gobierno muy disciplinado. Lo mismo está haciendo ahora, mantiene los balances fiscales, tiene un superávit primario de 0.7% del PIB, se mantiene la deuda, la proporción deuda-PIB, los requerimientos históricos del sector público se mantendrían en una ruta de estabilidad, ya no creciente, que llegamos casi al 50% del PIB hace 2 años. Se consolida la política de austeridad, de hecho hay una revisión más profunda en algunas secretarías, no se aumentan los impuestos, tampoco se aumenta el precio en términos reales de los energéticos, y la orientación del gasto va principalmente a los programas de bienestar y a los proyectos de infraestructura. Esto para impactar en las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan y aumentar las capacidades de nuestra economía o el potencial de crecimiento económico con inversión en la infraestructura. Esas son las características del paquete económico, más o menos son los grandes rasgos que tienen. Hay, obviamente, no alcanza para todo, hay algunas insuficiencias claras en el presupuesto. Creo que el tema que nos falta claramente es afianzar la confianza de los inversionistas. La inversión desde el año pasado, desde el evento de Texcoco, no ha fluido como quisiéramos que fluyera, y si revisamos la demanda agregada, pues el componente más dinámico son las exportaciones, es el consumo privado, principalmente por la expectativa del consumidor positiva que hay, por las transferencias directas que alcanzan casi un punto del PIB, por el incremento del salario mínimo del 16%, mantienen, digamos, dinámico el consumo, las exportaciones gracias a cómo le está yendo a los Estados Unidos. La inversión pública muy lenta durante el primer semestre, hay mayor dinamismo en este segundo semestre, y el siguiente año tiene que ir en línea, ya no puede tener ningún retraso, con la idea de que se estimule la economía. Lo que nos falta es la inversión privada, es un tema de confianza que se detone para poder romper la inercia de la falta de crecimiento. Bueno, creo que ahí le dejo, mejor abrimos a preguntas, que puede ser más interesante. Muy bien, yo voy a darme el derecho de hacerte 3 preguntas, Mario, y luego voy a abrir para las preguntas y respuestas de todos ustedes, que somos muchos, seguramente hay muchas preguntas. Primero que nada quiero reconocerte, diputado, el hecho de que permitas estar aquí y permitas que te hagamos estas preguntas. Me ha tocado, la semana pasada estuve en un evento con funcionarios de gobierno y no admiten preguntas y respuestas, es más, no les gusta que estemos presentes los medios de comunicación, y en ese sentido a ti te quiero reconocer eso, porque siempre has sido muy abierto. Hace 2 semanas estuviste en mi programa de radio, abierto 40 minutos a cualquier pregunta, y eso me parece que es importante reconocer. Dicho lo cual, me parece que la exposición de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados suena muy bien. Esta lucha en contra de la corrupción, el meter en la agenda algunos temas como la extinción de dominio, el acabar con los moches, por ejemplo, suena muy bien. Como dicen, el diablo está en los detalles. La extinción de dominio, por ejemplo, preocupa mucho la manera como se está proponiendo que se lleve a cabo. Quería ver si nos podías explicar, porque da la impresión de que, como está la ley ahorita, el gobierno, las autoridades pueden quitarle la propiedad privada a un privado, valga la redundancia, antes de que concluya el proceso, y que muchas veces hay errores en los procesos jurídicos, y México evidentemente no es la excepción en eso. Ese es uno de los temas. El segundo es de los moches. No sé cómo vayan a responder los estados, que les pueda revertir el hecho de que quieran hacer la asignación de recursos como la van a hacer, y de alguna forma los estados digan:
pues yo ya mejor no voy a dar mis aportaciones a la federación. ¿Para qué? Porque como me los va a estar dando la federación, pues yo le aporto más a ellos y ahora me los van a estar condicionando con este argumento de que están luchando en contra de la corrupción. No sé si pueda revertírseles eso. Esa sería mi primera pregunta. Sí. Bueno, a ver, el tema de la extinción de dominio, se han hecho muchos mitos ahí alrededor de que todo el mundo está en riesgo, va a llegar y va a quitar. No. Lo que sí quiere la gente ya es que, miren, ¿cuántos capos vimos que atrapan todo el tiempo? Capos de la droga. Pero nunca teníamos información de cómo se desmantelan todas sus redes financieras. Y los capos están ahí no porque sean muy malos, sino que hay un enorme negocio del narcotráfico. Entonces tiene que empezar a aplicarse ya la extinción de dominio, todos esos activos que se adquieren de manera ilícita, que el Estado pueda recuperar, y esto con la lógica del daño que le hicieron a la sociedad pueda revertirse de alguna manera. Lo mismo en el caso de la corrupción. ¿Cuántos casos hemos visto de políticos corruptos que a lo mejor se la pasan un ratito en la cárcel, pero pues se quedan con toda su riqueza, no les tocan absolutamente nada? Entonces, lo que quiere ver la gente es que haya justicia en ese sentido. Ahí se va a tener mucho cuidado que no se cometan abusos, en que, por ejemplo, si alguien tiene rentada una casa y en esa casa se comete algún ilícito, pues que no vayas a perder tú la casa. Por eso habrá un juicio, se seguirá un procedimiento donde pues, no se aplica la extinción de dominio. Y el tema de los moches, a ver, Paula pregunta, ¿se puede revertir por parte de los gobernadores? ¿Por qué dice esto? Porque en estas fiestas que les contaba, bailes, orquestas y demás, venían los gobernadores a convencer a los diputados que les etiquetaran algún proyecto. Y esto es parte de la desorganización que tenemos en las finanzas de los estados. Los estados dependen en un 90% promedio de los recursos que les transfieren la federación. Y no hay incentivos para ellos ni en mejorar sus finanzas públicas, ni en mejorar sus ingresos. Entonces, para que a ti te fuera bien, pues tendrías que hacer dos cosas: tener una buena relación con el secretario de Hacienda o tener una buena relación con los diputados. Y ahí es donde entraba el famoso moche. Entonces cada año pues venías a ver si te llevabas un monto de etiquetados. Eso ni permite la planeación del desarrollo en algún estado. Si eres gobernador, pues ¿cómo vas a hacer la planeación de tu infraestructura? Si tienes que ir año con año a la Cámara de Diputados, que en esos tiempos era más visitada incluso que la Basílica, la Guadalupe, siempre, a ver si se llevaban un cacho de dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer los estados? Fíjense, el año pasado, ¿qué ocurrió? Que se aumentó las aportaciones y participaciones el 9% en términos reales. Es el mayor aumento de los últimos 15 años. Si la bolsa que por la ley de coordinación fiscal se distribuye a estados y municipios creció, entonces te dicen los gobernadores, no, pero no hubo nada en el ramo 23, o sea, los famosos proyectos etiquetados. ¿Qué debe pasar de aquí en adelante? Que se debe privilegiar que se aumente la bolsa de la recaudación general participable para que por la vía legal y transparente a los estados les lleguen más recursos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Tener un sistema de planeación diferente. Sí, no todo lo que les llegue por aportaciones y participación nos dan por descontados que se lo van a gastar en lo que ellos quieran, y buscar la infraestructura en los excedentes que puedan conseguir vía tramo 23. Esa lógica tiene que empezar a cambiar. Y sí hay inversión importante en infraestructura. Por ejemplo, les doy un caso, puedo hablar dos. Uno, el tren en Guadalajara, que es un proyecto que le faltan 6.000 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a poner como 2.000 o 3.000 millones y el resto lo va a poner el gobierno del estado. Digamos, ese gobernador ya entendió que tiene que hacer una combinación de recursos para que sus proyectos de infraestructura caminen. La otra era venir y pelearse en la Cámara de Diputados y sacar los 3.000 o los 6.000 millones.
con el costo de oportunidad que tienen esos recursos, porque no es de que se sacaban de algún lado en la Cámara, tienen un costo de oportunidad esos recursos. Es una planeación caótica, una cero planeación, y era muy injusto además, porque la gran mayoría de los municipios no se beneficiaban, dependía de la relación política que tuvieran. Entonces sí están cambiando los incentivos y eso le da más transparencia. Yo creo que nos conviene más fortalecer las fuentes estables y transparentes de ingresos que por las decisiones discrecionales que luego implicaban mucha corrupción. Bueno, luego vimos la batalla esta campal que hubo por la mesa directiva, y ahí también, bueno, tú estuviste diciendo mucho, no quiero que se reforme el artículo 17 de la ley orgánica del Congreso, quiero que la mesa directiva sea rotativa, a pesar de que era una propuesta de Dolores Padierna, colega diputada y de partido. Al final fue lo que sí se reformó, pero no se aplicó en este momento. Pero de alguna manera la batalla que vimos ahí entre pues, Dolores Padierna queriendo quedarse con la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, el propio Porfirio Muñoz Ledo, y la postura que tenías tú, es un microcosmos, me parece, de lo que vive, de una batalla interna que vive Morena. Entonces, que nos platiques un poco qué va a pasar con estos radicales versus moderados de Morena, y si los vas a poder dirigir. Pues que se aplique. A ver, no es tan dramático como pudiera parecer. No. Créanme, de veras. Aquí, se los digo yo, coordino a 200, hasta ayer 263 diputados, porque en este país lo que crece es el salario mínimo, que ya creció, y la bancada de Morena, que todos los días tengo que checar. Eso está disminuyendo. Checo el tipo de cambio y la bancada de Morena. Eso está todos los días en la disminuyendo. mañana. Hay transfugismo, Marión. En Morena no le regalaron diputados al PT la semana pasada. Hombre, nos estamos para regalar. No, bueno, sí regalaban diputados. Dieron 3 diputados. Luego Ana Paula dice de Morena esas cosas en el radio y Hay transfugismo y eso sí, no lo han evitado. No. ¿La PT no es ya la cuarta fuerza? PT es la cuarta fuerza, sí. ¿Cómo se Siempre convirtió en lo- cuarta fuerza? Porque se fueron 3 del Partido Encuentro Social, que ha Y perdido. dos de Morena. No, eso es falso. No se, pasa, el PES perdió su registro y no saben qué hacer. Y se tiene un conflicto interno, pues, pero que los Pero arreglen. bueno, ¿y los otros 2 diputados de qué partido eran? No se fueron de Morena. De Morena no se fueron. Entonces, ¿cómo creció la Chécalo, bancada así del PT? como el otro día checaste, me diste un dato mal anotado. A ver, ¿cuál era la ¿Cómo creció pregunta? la batalla radical y versus Ah, moderada? bueno, a ver, miren, ¿qué es Morena? Morena es un movimiento de oposición histórico que logra pues lo que vimos en 2009, con una participación impresionante por parte de la gente, una victoria contundente, 30 millones, los famosos 30 millones de votos. Entonces de repente se amanece como el partido más grande del país, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, la mayoría en 19 congresos y gobierna varias capitales importantes. Entonces, por ejemplo, la bancada de Morena es muy heterogénea. Son liderazgos que han surgido de la lucha, son personas que tienen una trayectoria importante por una causa o tienen un liderazgo en la sociedad civil. Esto de que llegue la sociedad civil a la Cámara de Diputados es esto, es la bancada de Morena. Y vienen también de ser la oposición todo el tiempo. Entonces hay esa inercia. Entonces estamos, digamos, en esta transformación hacia la bancada del gobierno. Pero de repente este ímpetu de oposición gana. El chiste es saber encauzar esos ímpetus hacia la transformación en la que estamos. Entonces, bueno, esta prueba de la semana pasada fue muy interesante porque hubo un aprendizaje para la mayoría del grupo que decía, bueno, es que nosotros ganamos, eso es lo que ellos nos hacían todo el tiempo, pero yo les decía, pues justamente tenemos que demostrarles que somos diferentes, que no somos como ellos,
que nosotros sí podemos respetar la ley, que no vamos a modificar la ley para beneficiarnos nosotros solos. Y afortunadamente el presidente de la República dio un mensaje en ese sentido, y eso terminó ya por decantar la decisión en la Cámara, ¿no? Había también, ahí convencimos a Porfirio que pues no era la mejor manera de despedirse, un claro luchador por la democracia en nuestro país, cediendo al final de su vida a la tentación reeleccionista. Era, yo creo que una marcha en su currículum, y afortunadamente reaccionó a tiempo y tuvimos un final feliz, un aprendizaje importante por parte de la bancada. Y bueno, por ejemplo, en las redes ahí estaban incendiadas porque le habíamos entregado al PAN la mesa directiva. A mí no me preocupa en nada. La mesa directiva es un órgano colegiado donde hay voto ponderado. Es decir, en la mesa directiva tenemos mayoría también, y difícilmente el presidente de la mesa directiva puede salirse de una actuación institucional, y difícilmente el presidente de la mesa puede cambiar la inercia o la dinámica de una mayoría que está muy clara en el tema. Entonces, bueno, fue un aprendizaje importante, un mensaje hacia adentro y también hacia afuera. Afuera hay, digamos, este reclamo, este sentimiento de que traicionamos. Yo por ahí hice un video explicando qué fue lo que pasó y por qué fui a un evento en Culiacán ayer o antier, y les decía la importancia de respetar la ley, porque si nosotros, porque somos ahora el grupo más fuerte, queremos que nos podemos imponer sobre la ley, creo que si pensamos un segundo es lo que le ha venido ocurriendo a nuestro país en los últimos años. ¿Por qué tenemos tanta violencia? ¿Por qué tenemos tanta corrupción? Porque la ley no se aplica para unos cuantos y para otros no. Entonces, si seguimos impulsando esta idea de que porque somos fuertes, entonces podemos hacer lo que sea, pues nos vamos a equivocar o no vamos a representar ningún cambio. Y parte de la transformación que promueve el presidente de la República es que vivamos apegados a una legalidad. Y finalmente, qué bueno que en la Casa de las Leyes, o en la casa donde se hacen las leyes, se respetó la ley. Hubo debates, sí, hubo otras tentaciones, sí, pero finalmente no se dio ni a la idea de revanchismo, ni a la tentación reeleccionista. Y ahí está, ahora le toca a Acción Nacional hacer su parte, ¿no? Porque, pues también hay que decirlo, ahí estaba metiendo la mano el presidente del PAN, queriendo poner un personaje a modo de él, alguna persona cercana de él, cuando esa persona no le daba confianza a la mayoría. Y teníamos diputados panistas muy acreditados que generaban confianza de la mayoría porque su actuación había sido institucional. Sin embargo, el presidente del partido quería una ficha de él, y eso pues obviamente se prestaba a la desconfianza. Ya finalmente, después de mucho desgaste y como de 4 o 5 votaciones, entendieron que no podía ser ahí, que necesitábamos la confianza del presidente de la mesa por parte de la mayoría de los diputados, no la confianza del presidente del partido. Y mi última pregunta, tu opinión personal respecto al debate que está actualmente dándose sobre Manuel Bartlett, la investigación que hizo mi colega Carlos Loret y su asistente Arely, respecto a las propiedades que tiene, la respuesta que ha dado la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál sería tu opinión personal? Y nada más quisiera hacer un comentario sobre lo que dijiste los diputados para demostrarte que no es cierto. El año pasado teníamos... No, no, siempre ha sido la bancada, pero se redujo la semana pasada. Les voy a los datos. El año pasado entramos con 251 diputados y 3 diputados del PT se vinieron con nosotros. ¿Por qué? Porque en la coalición Juntos Haremos Historia se llegó al convenio de acuerdo que se hizo en las elecciones. Es que no me acuerdo bien, pero creo que la mitad de las candidaturas iban a registrar como Morena, un 25% como Partido Encuentro Social y un 25% como PT. El mejor ejemplo soy yo. Yo fui candidato de un distrito que le tocaba al PT. Yo nunca he tenido relación con el PT, yo siempre he sido de Morena, por eso la confusión, y a veces no se entiende. Entonces, 3 diputados de Morena, registrados por el PT el año pasado, se vinieron a la bancada de Morena, no lo necesitábamos, nosotros teníamos ya la mayoría muy clara, y ahora 2 de esos 3 diputados se regresaron al PT, ya en una lógica
locales. Eso hay que entenderlo ya en cómo se empiezan a mover para el 2021. Pero es para que el PT pueda dirigir la mesa directiva. Eso es absolutamente falso. No le sirve de nada al PT ser la cuarta fuerza, porque la mesa directiva están las tres primeras fuerzas. Esta legislatura la dirige PAN, que sigue la dirige el PRI. Ajá. Y la que sigue la cuarta fuerza, no, que es el PT. La que sigue elecciones, Ana Paula, en el 2021. Ok. Pero sí tiene sí le refiero, o sea, le regresaron esos diputados, los del Verde los van a regresar. ¿No? Bueno, hubo del Verde que se fueron con no pierde, Ana Paula. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Ah, lo de Bartlett, pues que se investigue. Ahí está la función pública, ¿no? Que investigue. Y ojalá haya una buena investigación que deje satisfecho a todos. A ver, aquí está una pregunta de Carlos. Primero, muchas gracias a Conexia Club. Me preocupa que con la dieta tan rigurosa, con la dieta tan estricta que trae el diputado, no le hemos ni desayunar. Lo siento, Mario, así me tratan como la cámara, de pura. Voy entrando al punto. El presidente dice querer la confianza de los empresarios y estamos por aprobar, o el Senado está por aprobar una ley contra un fenómeno que todos estamos en contra, que son los factureros, que hace del fraude fiscal un delito equiparable al crimen organizado y que cambia la Ley de Seguridad Nacional, equiparando el acto de defraudación fiscal al terrorismo, con lo cual un presunto defraudador fiscal no tendría derecho a fianza y se pasaría a la cárcel el tiempo que dure su juicio. Un gobierno honesto como el de ustedes necesita cambiar las leyes a ese nivel de castigo propio de un régimen autoritario. No pueden, y me dicen todos los abogados que conozco, que con las leyes existentes bien aplicados les sobra para combatir a los factureros. ¿No te parece que ese tipo de... y la ley de extinción de dominio creo que tiene problemas similares, pero no entro ya a ella? Ese tipo de actos legislativos donde la oposición es barrida, a pesar de este bonito parlamento abierto, que bueno, escuchan y luego todos hacen lo que querían hacer. Creo que mientras tengamos ese tipo de leyes va a ser muy difícil tener la confianza, y me gustaría saber qué opinas tú respecto a esta ley para la Cámara de Diputados. Y segunda, porque Ana Paula hizo una pregunta que eran dos, entonces ya aprendí. Tienes toda la razón que no se pueden cambiar las leyes para el que le van a afectar, pero acabas de presumir que modificaste la Constitución para lo de la revocación de mandato para este presidente. ¿Sí? Podríamos cambiar la revocación de mandato para el siguiente presidente. Y además, en el camino violentaste todo el principio en el que hemos invertido muchos recursos, que es que en las elecciones intermedias el presidente no intervenga. El presidente, como lo dijo en una frase muy extraña, me quieren sacar de la boleta del 21, como si estuviéramos en el 2006. No, presidente de la República ya estuvo en la boleta, fue electo por 6 años. Si el proyecto político de Morena es tener la revocación de mandato, aunque lo hayan prometido en la campaña, tendrá que ser para los siguientes presidentes. Gracias. Gracias. A ver, yo no creo que la ley actual sea suficiente para combatir a los factureros y las empresas fantasmas. Pues es toda una industria, todos lo sabemos, aquí lo sabemos. Incluso algunos dicen que conocen a algún facturero, estos de repente que se vuelven nuevos ricos, que tienen yates, aviones y demás. ¿Y qué es? Pues es facturero. Son miles de millones al fisco, y eso es muy injusto para ustedes, que trabajan honestamente y pagan impuestos, y para todos los trabajadores en México. Si fuera la ley suficiente, pues no tendríamos que hacer nada, o no tendríamos esta creciente industria ilegal. Yo creo que es delincuencia organizada. ¿Cuándo es delincuencia organizada? Porque participan varios. Tienen que participar varios personajes, varias empresas. Y también está, digamos, la ilusión fiscal, ¿no? Esto que no es ilegal, pero está dentro del margen de la ley. Y yo creo que es un caso entre la ilegalidad y la ilusión fiscal, el tema de los factureros y empresas
fantasmas, porque pues las empresas fantasmas se hacen ante notario y todo, ¿no? Pero sirven como instrumentos para evasión fiscal. Yo creo que sí necesitamos sanciones más fuertes. Yo creo que en nuestro país tenemos que empezar a tener esta cultura de que sí es muy grave robarle al fisco. Como que tenemos la idea de que no. Ahora miren lo que está haciendo al mismo tiempo el presidente. Nos está pidiendo que modifiquemos la Constitución para que prohibamos que el Poder Ejecutivo o bien también el Legislativo haya condonaciones fiscales. Estas condonaciones que había millonarias a las grandes empresas, pues ya no va a estar permitido. O sea, por un lado el presidente se corta esa facultad y por otro lado estamos proponiendo que se sancione más a quien eluda el fisco. Y así pasa en otros países. En Inglaterra es gravísimo que no pagues bueno, es que aquí bueno, puede ser, pero aquí sí necesitamos ya sanciones más fuertes, prisión preventiva oficiosa. Pues sí, pero no, digo, estamos ya en el otro lado del péndulo. En Alemania pues también es un delito gravísimo robar. En Alemania pierdes tu patrimonio si violas. Yo creo que sí hay que aumentar la sanción para que entendamos que ya no se vale. ¿Por qué? Porque por el otro lado está el esfuerzo de austeridad del gobierno. Es decir, ya no vamos a financiar lujos, despilfarros y demás. Por otro lado está el combate a la corrupción. Entonces el mensaje a la gente es: sí valen ya los impuestos y sí hay que pagarlos, sí tenemos que cumplir nosotros esa obligación con el país, y estos van a tener un buen destino. O sea, estos van a ser utilizados de una manera en que yo como ciudadano pueda ver en qué están mis impuestos. Entonces, no tenemos esa cultura y por eso no hay que explicar por qué tenemos una recaudación tan baja o por qué tenemos ingresos fiscales tan bajos, y nuestro país no va a superar o no va a tener tasas de crecimiento mayor, o no vamos a mejorar los servicios de seguridad social, pues si no incrementamos esos niveles de recaudación. Estamos a los niveles de Haití. Entonces, ¿cuál es la vía? La primera es, bueno, subes, te volteas y buscas saber dónde sacas más impuestos, pero eso ya no tiene credibilidad y erosiona mucho ya a las empresas y a las familias. Entonces, primero tienes que demostrar que eres un gobierno austero. Segundo, que eres más eficiente. Tercero, que combates la corrupción y que tienes transparencia. Entonces, que puedes identificar a dónde van tus impuestos, y también pues el que lo pague y que le vaya mal, todos parejos. Eso es lo que yo creo. Revocación de mandatos, pero justamente pues no creo que sea un gran beneficio la revocación. A ver, es que solamente López Obrador se atreve a proponer una revocación de mandato para su propio mandato, porque como tú dices, pues ya fue electo por 6 años. ¿Por qué poner en riesgo 3 años cuando ya los tiene, cuando ya fue electo para eso? Puede incluso se puede cambiar el día. O sea, él no está pensando en él, él está pensando en el efecto que va a generar. No, a ver, fíjense. No, a ver. Ustedes saben cómo es la política. O sea, la política es: un día estás bien, otro día quién sabe, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes, si le dan una chamba, ¿no?, y la amarras por 6 años, dice: no, pero evalúame el tercer año y si no paso me voy? Si ya la amarraste por 6 años, ya estás, ¿no? Por eso les digo que no está pensando en los efectos que puede provocar la revocación del mandato, en que los incentivos son que tengas que dar resultados desde el día 1 como presidente. Ahora, tú dices: hay que anular el efecto electoral. O sea, todos estamos pensando entonces que Andrés Manuel va a llegar con una altísima popularidad en el 2021 como escenario. Entonces dicen: entonces el presidente va a aprovechar su popularidad para jalar a su partido. A ver, yo creo, si el presidente le va mal, le va a ir mal a su partido, pero si el presidente va bien, le va bien a su partido. Entonces se puede separar esa fecha para que no coincida con la elección federal. Eso tendría un costo también importante. Tendría que se puede. Pero fíjate, la verdad es que yo no le encuentro sentido. ¿Por qué? Porque si el presidente va bien,
pues le va bien a su partido. Y bueno, y más si tiene un buen dirigente, pues le va a ir mejor. Pero si no le va tan bien, pues también ahí está reflejado. Entonces, participe o no en la boleta, el efecto de cómo le está yendo al gobierno, pues siempre se lo cobran a su partido en las urnas. O sea, que puede estar él o no en la boleta, a mí se me hace irrelevante. Bueno, Hoy, el día de hoy. Igual que fue en el 2018, en Cuernavaca no hubo El día de hoy, candidato si alcalde pensamos de que todo Morena es y estático, obtuvo votos el candidato de Morena, que no hubo. O sea, simplemente el nombre del presidente jala. Y eso es una competencia no equitativa. Ahora, esto de revocación, en la misma fecha difícilmente va a pasar en el Senado, ahí no tienen la mayoría para hacerlo, y yo creo que va a terminar con una fecha diferente la revocación y será un buen ejercicio democrático. Es contra el riesgo de él, y cambiando la fecha se aísla el efecto electoral que pudiera tener en favor de su partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un ejercicio sano. Insisto, solamente una persona como López Obrador, con esa convicción democrática, se atreve a poner en riesgo su mandato. A ver, por allá anda Fernando. En lo que le llega el micrófono, nada más una precisión, porque sabía que había gato encerrado con lo de los diputados del PT. Perdón que insista, pero son 6 meses, ahorita lleva un año Morena, 6 meses PAN, 6 meses PRI, y te queda otro año para el PT. ¿No es así? No cambiamos la ley. Sí entendimos todo que no cambiamos la ley para esta legislatura. Sí, pero quedaron en esto: 6 meses PAN, 6 meses PRI y un año Morena. Digo, PT, que sería la cuarta fuerza. No se cambió la ley. No, fue un acuerdo, fue un acuerdo. No se acuerda de Bueno, nada. tú lo sabes mejor, digo. No, tú no lo sabes bien. ¿Qué dice la ley orgánica? El pleito fue por respetar la ley. ¿Qué dice la ley orgánica? Un año el grupo mayoritario, Sí. Otro año el segundo grupo mayoritario, 3 años el tercer grupo. Solo tiene 3 años la legislatura. ¿Y ahorita cuánto tiempo va a estar el PAN? Un año, hasta ¿No va septiembre a del año estar que 6 viene. meses? No, ¿Ok? un año. Ya, con eso, perfecto. Luego seguimos con el A ver, Gracias Ana Paula. Muchas gracias, Mari. Muy interesante tus planteamientos. Yo creo que hay muchísimos temas, no trato más que 2 muy coyunturales. Hay desde las consultas patito que se han hecho, ¿ya las van a legislar, Mario? ¿Ya van a hacer algo sobre las Esta consultas? reforma y consulta popular de constitución. Sí, qué bueno que ya las van a legislar, porque las consultas patito creo que son muy importantes, pero me refiero a 2 cosas. La primera es al presupuesto. Obviamente se los acaban de presentar, está esto muy fresco, pero ya muchos analistas dicen que los supuestos sobre los cuales está basado el presupuesto del próximo año son completamente erróneos, que son una serie de buenos propósitos, pero que en realidad, si no se dieron este año, menos se van a plantear para el año que entra. Además tenemos algunos elementos como que la inversión pública baja. Es más, el Tren Maya pues ya prácticamente no va a tener recursos. Santa Lucía también le reducen muchísimo los recursos. ¿Será que el presidente se está cambiando de opinión sobre estos 2 proyectos y por eso reduce muchísimo los recursos? Hay un castigo a los ahorradores, Mario, que se me hace también que es un grave error en ese sentido, porque en esa actualización de las tasas nos castigan a los ahorradores. Pero voy por mi segunda pregunta, como dice Ana Paula, bien Carlos lo planteó. La CENTE tiene sitiado al Congreso, lo vimos el día de ayer, empujones para salir, pusieron ya su campamento, etc. Se vienen ahora la discusión de las leyes educativas secundarias. Los periódicos de hoy nos dicen que la CENTE tiene dentro de su proyecto la enseñanza de la desobediencia civil. ¿Qué piensas tú, Mario, sobre este planteamiento de la CENTE? ¿Van a caer en ser rehenes de la CENTE y de este tipo de presiones de tomar la Cámara? ¿Qué consideras tú cuando en su programa de estudios se plantean materias como desobediencia civil? Gracias, Mario. Bueno, a ver, primero los criterios
macroeconómicos que está construido el paquete. Primero, a ver, déjenme decirles una cosa, porque Carlos habló sobre la confianza de los inversionistas. Sí hay mucho ruido en la discusión política, pero no podemos perder de vista los fundamentos macros. Y los fundamentos macros están muy bien. Tienes un superávit primario que se va a cumplir de 1% del PIB, tienes un aumento en la inversión extranjera directa, se está cumpliendo la meta de inflación, tienes un tipo de cambio que se comporta de manera libre, respetas la autonomía del Banco de México, incrementaste el salario mínimo, no hubo mayor controversia, se están tomando políticas fiscales atrevidas como no habíamos visto en los últimos 36 años, por ejemplo, bajar la tasa de impuesto sobre la renta y la tasa del IVA en la frontera del país, que tiene un costo fiscal, sin duda, pero la apuesta ahí es que la franja fronteriza tenga mejores condiciones de competencia frente a los Estados Unidos, y ahí la apuesta es por el crecimiento y por la competitividad, desde una política fiscal más agresiva. Entonces, los fundamentos macros están bien. O sea, ¿qué es lo que no está jalando bien? El crecimiento económico. ¿Cuál es la explicación? Tienes dos combinaciones, una, el ciclo mundial viene hacia la baja, la otra, la lentitud del gasto del gobierno, sobre todo en inversión, que es relativamente normal al inicio de un gobierno. Casi a todos los gobiernos les pasa, no tienen listos sus proyectos de infraestructura, en lo que es el proyecto ejecutivo, arranca la obra y demás, digamos, eso pasa. Habrá ya se va a alinear, digamos, estos subejercicios en esta segunda mitad del año. Hiciste una reestructura muy importante del gasto público. Todo esto que vemos de austeridad, combate a la corrupción, en realidad estamos hablando de una profunda reforma al gasto público. En nuestro país gastamos muy mal y eso está muy acreditado. Aquí está el doctor José Luis González. El doctor desde hace tiempo nos demuestra, utilizando datos del INEGI, el INEGI mide el valor agregado que genera el gasto público en cada uno de los sectores y en su mayoría es negativo, cercano a cero. Sí, gastamos muy mal. La OECD mide también cuál es el impacto de todo el sistema fiscal y social en nuestra economía. ¿Cómo es la desigualdad antes de la intervención fiscal del Estado y cómo es después de esta intervención? Y normalmente en los países lo que logras con esa intervención es mayor equidad, disminuye el índice de Gini, de desigualdad. En nuestro país no se mueve prácticamente nada. Sí, estamos siendo muy ineficaces en el gasto público. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es una profunda reforma al gasto, quitando todo este gasto improductivo y poniéndolo en rubros que tengan impacto en la economía, por el lado del bienestar a través de los programas sociales o por el lado en incrementar la competitividad de nuestra economía, aumentando el potencial de crecimiento a través de proyectos de infraestructura que tienen una lógica de desarrollo regional, sobre todo en el sureste. El tema del Tren Maya pues no es un proyecto ferroviario, en realidad es un proyecto de desarrollo regional, que si no tienes una inversión en infraestructura que sea una sacudida, que de ese tamaño, difícilmente vas a sacar a esa región de la inercia en la que está. Y no ha crecido el sur-sureste de nuestro país. Nuestro país está dividido en tres: el norte, que es el más dinámico, vinculado a los Estados Unidos; el centro, donde depende mucho el peso de la zona metropolitana del Valle de México; y el sur-sureste. El sur-sureste se nos está quedando, no crece. El proyecto transísmico también es un proyecto de desarrollo regional, no es un proyecto de un tren, tiene que ver con gasoductos, tiene que ver con una inversión social importante, y dentro del contexto global del comercio, el pronóstico es que los flujos de Asia-Europa sigan creciendo en los próximos años. Entonces, ofrecer una alternativa al canal de Panamá que te pueda ahorrar en tiempo y en costo es muy interesante. Es un proyecto, creo que de una dimensión global, que ese sí puede cambiar para siempre el sur-sureste de nuestro país. Entonces, veamos los fundamentos macro. Yo creo que están estables, son consistentes, y así lo reafirma el proyecto 2020 del paquete económico. Se va a mantener la disciplina fiscal,
se está haciendo un mayor esfuerzo por reasignar el gasto público, se mantiene la promesa no incrementar impuestos, y bueno, vamos en esta vía. A ver, el supuesto que se ha cuestionado en los criterios del año que entra, y bueno, siempre es un presupuesto, siempre habrá debate sobre los supuestos que tomas para construir tu proyección para el siguiente año, siempre ha sido así. Yo siempre fui un crítico de cómo se proyectaban, sobre todo el crecimiento potencial que tenían en la anterior administración. El que se ha criticado más es la plataforma de producción de crudo de Pemex, que tiene una ambiciosa meta de crecer más de 200,000 barriles. Ahí Pemex tendrá que mantener esta explicación. Hay una inversión importante en Pemex por dos vías, una directamente a capital y la otra de un cambio en su esquema fiscal que le va a permitir una mayor deducción de costos, lo cual les va a permitir retener mayores recursos y aumentar su capacidad de inversión. Yo lo que entiendo que está haciendo Pemex es como redefiniendo sus objetivos, y parece que va a invertir más en aguas someras y en tierra, donde el benchmarking de Pemex, sobre todo en aguas someras, es bastante competitivo frente a otras empresas en el mundo. Entonces esperemos que Pemex cumpla con su plataforma de producción. Aún así, la estimación de ingresos petroleros viene a la baja en comparación con este año. De ahí en más yo no he escuchado que haya algún cuestionamiento. El tema del PIB, ese siempre va a ser polémico, se fue más o menos con el consenso de Banco de México. El consenso de mercado es un poco más bajo, lo que tiene es un efecto aritmético muy claro, que si no crecimos tanto este año, la base se vuelve más pequeña, entonces es más fácil crecer para el año que entra en términos numéricos, y en teoría el mayor dinamismo en este segundo semestre puede ayudarte a que ya no arranques como de cero como ocurrió en este año, y si logres alcanzar el 2% para el año que entra. Todo lo demás, pues, la inflación es la meta del Banco de México. Todo lo demás yo veo que son los consensos del mercado, es más bien un esquema conservador. El precio del petróleo yo lo veo conservador, $49, tal vez pudiera incrementarse $2 o $3, pero yo veo consistente el marco macroeconómico que se está presentando. Luego, castigo ahorradores, no, eso no es cierto. Se aumenta la retención en las inversiones como de 1.7 a 1.2, a 1.45, una cosa así, pero es una retención. O sea, finalmente cuando haces tu declaración, ahí lo puedes deducir, es una retención temporal, entonces no se castiga a los ahorradores. Inversión pública baja, sí baja. A ver, la inversión pública en nuestro país, si la medimos como respecto al tamaño de la economía, ha venido cayendo de manera dramática en los últimos años. En 2018 tuvimos el registro más bajo desde 1944, una cosa así, o sea, bajísimo. Es un país que invierte muy poco. ¿Por qué? Porque toda su lógica de finanzas públicas fue a costa de la inversión pública. Sí se mantienen finanzas públicas sanas, pero pues inviertes menos en inversión. Pues detrás está la idea que ha prevalecido en los últimos años, que el Estado es incapaz de generar un valor público, ¿sí? Que el Estado es ineficiente por naturaleza, es corrupto de manera intrínseca, que puede ser capturado. Entonces la lógica es reducir el Estado al mínimo, porque quien genera valor es la empresa privada. Yo creo que estamos en una redefinición donde, como dice Mariana Mazzucato, vamos a un Estado que genere valor. O sea, el Estado sí genera valor, no un Estado empresarial como fue en el pasado, que también falló, pero tampoco un Estado mínimo que se retire de toda la actividad productiva, que sea nada más un regulador. El Estado puede generar valor, y esa es la lógica de lo que se está construyendo ahora. Por eso las inversiones en infraestructura tienen una lógica de desarrollo regional, por eso se cumple la meta de inflación, pero ya no a costa de anclar el salario mínimo. Por eso se tiene finanzas públicas sanas, pero no a costa de cancelar la inversión privada. Por eso la inversión pública, es cierto, por eso se tiene, digamos, una vinculación con el comercio exterior, pero no nada más por tener cada vez más acuerdos comerciales, sino que generemos cadenas de valor vinculadas a las exportaciones para que el beneficio del comercio global pueda transferirse a más sectores
de la economía. Ese es un Estado que genera valor, y por eso ahí se vuelve tan importante el uso que le das a los recursos públicos, que haya transparencia, que genere valor agregado el gasto público en una mejor asignación vía programas sociales o vía infraestructura. Esa es la lógica detrás. Yo lo que veo es que tratamos de construir un Estado que genere valor. Y bueno, ¿qué vamos a...? Lo de la CENTE. Bueno, pues lo de la CENTE así son, o sea, ahí van a estar. ¿Qué quieren que les diga? Sus aliados. Sí, claro, nuestros aliados. Son muy desconfiados, porque han sido traicionados muchas veces, utilizados muchas veces. Entonces, no, ¿cuál pobres? ¿Qué es lo que queremos? A ver, ¿qué es lo que estamos finalmente? Pues construyendo un consenso político para ya terminar con estas dinámicas de manifestaciones y demás. O sea, vamos a una reforma educativa, unas leyes que generen, casi tenemos el consenso en la reforma educativa. Acción Nacional estuvo siempre en la mesa de negociación y hay muchísimas aportaciones a la reforma constitucional que vinieron de Acción Nacional, y finalmente ellos, por una valoración política, decidieron votar en contra al final, ya casi cuando estábamos en el pleno. Está bien, se respeta, pero yo les diría que hubo un consenso muy grande en la reforma constitucional al artículo 3 que hicimos. Ahora, vamos a estas leyes, y hay unas cosas que también tenemos que cuestionarnos nosotros. Por ejemplo, el tema de las plazas, ¿no? Que si pueden tener o no plaza automática los egresados de la normal. Entonces, la reacción, y ahorita si lo preguntarían ustedes, no, pues no, claro que no, porque ya ven los normalistas, pues sí, pero ¿por qué tenemos las normales así? O sea, las escuelas de maestros en este país las abandonamos. Entonces, pues no estamos teniendo los maestros que todos nos imaginamos o quisiéramos tener. Entonces, en esta reforma que estamos haciendo, bueno, vamos a rescatar el normalismo, vamos a invertir otra vez, vamos a recuperar las normales, que nos sintamos orgullosos de los maestros egresados de las normales. No estar viendo cómo les cerramos el paso, y no, es que como son tan malos, mejor les cerramos el paso y que vengan otros profesionistas y los metemos de maestros. Esa ha sido la lógica en estos 5 años. No tiene sentido. ¿Para qué estamos en una batalla por si tienen pase automático o no? ¿Qué tal si mejoramos las normales y tenemos egresados que sean de primera? Que al contrario nosotros digamos, no, pues esos son los primeros que tienen que ir frente al grupo. Pues son las reflexiones que tenemos que cambiar, el margen sobre el que la hemos hecho en los últimos años. Entonces, bueno, los maestros van a estar ahí hasta que se complete la legislación, pero yo les voy a decir, se van a quedar sin argumentos. El otro día les dije, mira, ustedes no saben ganar, porque gracias a su oposición se pudo generar la confluencia política, se pudo generar el consenso para hacer una nueva reforma educativa. Pero son tan desconfiados que dicen, no, pues o sea, en lugar de tenerlo como un logro de su sindicato, de que lograron su oposición, su resistencia finalmente tuvo eco y hubo una confluencia política de fuerzas que permitió ahora la reversión o la construcción de una nueva reforma, pues siguen como en la oposición, ¿no? en el desafío. Va a quedar muy bien el marco jurídico. Yo creo que nos va a permitir tener un buen acuerdo, que cerremos ese capítulo y ya nos pongamos a darle hacia adelante, a mejorar la educación en este país, que es lo que urge, con una ley de carrera magisterial que les va a dar certidumbre a los maestros y les va a poner los incentivos para que mejoren en su preparación, y esto les reditúe en una mejora salarial, y que esto pues ponga a los maestros al frente de un nuevo cambio educativo en nuestro país. ¿Una pregunta más? Mario, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Ana, muchísimas gracias. Internacionalmente, Mario, una de las críticas mayores a la actual administración, al actual gobierno, ha sido el ataque a las instituciones. Como sabemos, ¿no? Llevamos 25 años gastando mucho tiempo, dinero y esfuerzo como país para generar estos contrapesos al Poder Ejecutivo. Te llamo y estoy hablando desde instituciones como la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la INAI, etc. Me gustaría saber cuál es tu percepción al respecto y cómo ven esto hacia futuro, porque
Lo que sí estamos viendo es que la inversión extranjera, sin estos contrapesos, estás creando mucha incertidumbre. Muchas gracias. Mira, yo creo que toda esta serie de organismos autónomos que se hicieron son muy buenos. El tema es que abusaron con el presupuesto. O sea, confundieron la autonomía presupuestal con el derecho a presupuestar lo que quisieran. Entonces no es que haya un ataque a las instituciones autónomas. Lo que se está tratando de impulsar es que el criterio de austeridad sea para todos. Y de repente se confunde, es que si me quitas presupuesto, entonces no voy a poder hacer lo que estoy haciendo, entonces estás atacando mi autonomía. Pues no, yo creo que tenemos que revalorizar a los recursos públicos de nuestro país. Y el que seas autónomo no te da derecho a presupuestar lo que tú quieras, ¿no? Y siempre se puede hacer más con menos. Ya, me gusta poner el ejemplo de la Cámara. O sea, si alguien me hubiera dicho, tienes que reducir 3,000 plazas, o sea, no, imposible, pues, ¿qué le va a pasar a la Cámara? Se va a paralizar. Y funciona. Es decir, ha habido demasiados excesos. Entonces tenemos que reajustar. Dice que las personas que se han seleccionado, pues a lo mejor no tienen el corte tradicional que se veía, ¿no? A ver, ¿de dónde quieren que...? Si es un nuevo gobierno, ¿no? Pues evidentemente tendrá que formar también nuevos funcionarios, es una nueva camada. Y así estuvieron en algún tiempo. Y pues tampoco con los mejores resultados, o sea, tampoco hay que diferenciar, ¿no? No tenemos así grandes resultados en todos los autónomos, no es una política pareja, ¿no? Hay que evaluar a cada uno de ellos. No sé cómo se dice. Pido la palabra, por favor. ¿Una más? A ver, pues una más. A ver, bien. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tu presencia y por la gestión en la Cámara de Diputados. Hablaste de que tenemos estabilidad en lo macroeconómico. Creo que tienes razón. Se ha debilitado un poco, pero en lo fiscal tenemos todavía estabilidad fiscal. Así la recibieron. Hablaste de que se van a cumplir las metas fiscales este año. En sentido estricto y contable, el déficit primario y el déficit, como tú lo llamabas, estrecho, se van a cumplir. Pero se van a cumplir tomando dinero de los fondos de reserva. Entonces, en realidad, cualquier medida sensata nos dice que se van a volar los límites por medio punto del PIB. Y se vale, la ley lo permite, pero hay que decirlo y comunicarlo correctamente para darle contexto al análisis del 2020. En el 2020 veo tres elementos que te pediría comentes. Uno, el déficit viene en 0.1% del PIB en lugar de 0. La ley de responsabilidad fiscal dice que en este país, a menos de que haya una emergencia económica, es 0. Es como si esa ventana para atacar los incendios llegara Mario de salida y con una servilleta le pegara, la rompiera, pero no sacara el extinguidor. ¿Por qué estamos, sin decirlo, invocando una emergencia económica y sin utilizar los elementos? Creo que manda una señal muy ambigua y no le da poder al presupuesto porque estamos hablando de una décima solamente. Segundo, los supuestos con los que está conformado. El crecimiento económico está volado relativo a las expectativas del sector privado, pero no afecta el presupuesto. Si crece el país 1 o 0.5%, eso afecta el 0.3% del total del presupuesto. La plataforma sí lo afecta. La plataforma trae 250,000 barriles promedio más de lo que se produce actualmente. Eso quiere decir que para diciembre del año que entra tendrías que producir 500,000 barriles más. Ni cuando Andarel estaba en boom, produciendo 2.7 y creció a 3.1 se logró. Ese es un número ficticio, allá hay un boquete de cerca de 100,000 millones de pesos. Entonces, no se cumplió la meta en 2019, no se está cumpliendo con los datos del gobierno. Se está relajando para 2020 y tampoco se va a cumplir, al menos por ese monto. Y además se está invocando la cláusula de emergencia económica sin decirlo y sin hacerlo parte del discurso. Entonces, yo en este contexto sí te pediría un comentario porque creo que efectivamente están fuertes las finanzas públicas todavía, pero sí hay una clara y moderada tendencia a deteriorarlas. Un último comentario. Eso todo es gradual y es manejable y están a tiempo y en la Cámara tienen la responsabilidad de atenderlo. Lo que puede ser crítico en inmediato es Petróleos Mexicanos. Y se perdió la oportunidad al momento de anunciar el paquete fiscal de hacer un anuncio integral. Esta mañana hacer un pequeño comunicado, haciendo el intento de hacer una comunicación
comunicación con los mercados globales en septiembre 11 para explicar lo que van a hacer con Pemex transfiriendo 5 billones de dólares. Entonces, creo que se está perdiendo una oportunidad, se está utilizando una bala de plata, que es simplemente pasar de fortaleza del gobierno federal a Pemex sin deteriorar el panorama completo, pero se está haciendo quizás 9 meses tarde, sin una narrativa, sin todo el poder del Estado apoyándolo, y para colmo en septiembre 11. Ojalá nos pudieras comentar más bien sobre lo que van a hacer con Pemex y si la Cámara de Diputados tiene un papel que jugar en esto. Muchas gracias, Mario. Gracias, Luis. Pues de ese tamaño es el deterioro que le dejaron a Pemex, Luis. Y tú lo conoces muy bien, porque la administración pasada, la deuda de Pemex creció de 50,000 millones a 107,000 millones. Eso es un endeudamiento criminal. Y tú sabes muy bien por qué lo hicieron. Porque Pemex se endeudaba para pagar impuestos. Es un absurdo. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Que esto ya no pase. Lo acabas de describir perfecto, justamente. Utilizar la fortaleza fiscal del gobierno para pegárselo a Pemex, cuando antes era al revés. Pero el deterioro en el que lo dejaron requiere de eso, y por eso el mercado es tan incrédulo, y por eso estamos tratando de revertir en un año el deterioro de 6, lo cual, pues, evidentemente el mercado siempre va a decir no es suficiente. Ahora, ¿qué viene en el paquete económico respecto a Pemex? Una inversión directa, y la otra se le va a permitir deducir más costos para que pague menos impuestos, para que tenga más recursos para invertir. Hay una reorientación en su estrategia de negocios, decía yo, para aguas someras. No es cierto que tengan que producir en diciembre 500,000. El promedio que está planteando para el año que entra son 250,000 adicionales, cosa que tendrías que empezar a ver un incremento en la producción desde aquí a diciembre. Según datos, la caída en la plataforma, que la recibimos en picada, fíjense, en el 2004 Pemex producía 3.4 millones, el año pasado llegó a 1.7 y perdimos 200,000 barriles el año pasado. O sea, sí, entiendo que lo pongas en duda, pero tú fuiste parte de la administración pasada que dejó estas cuentas pendientes. Ahora, otro dato de Pemex: dejaron 70,000 millones de cuentas por pagar en el cajón, no las registraron ni en ADEFAS. Entonces la inyección que hace el gobierno, pues es para pagar las cuentas que dejaron ahí. Entonces, finanzas públicas sanas, así, tampoco. ¿Qué se está terminando? Se está terminando con la simulación, eso sí. El año pasado, la administración pasada, pues ustedes sí nunca le atinaron al PIB. ¿Cuál es la diferencia? Que en la anterior administración, y eso me lo sé perfecto porque yo estaba ahí siempre, dale, suponían que íbamos a crecer a 3%, y tomaban deuda como si estuviéramos, y gastaban como si estuviéramos creciendo el 3%. Aquí no va a ser así porque se terminó con esa simulación. O sea, vamos a los datos reales, por más apretados que parezcan en las finanzas, pero no vamos a entrar en una simulación. Yo creo que están bien los fundamentos macro. El superávit primario se plantea de 0.7%. Yo sugerí, los criterios generales para el siguiente año era alrededor de 1.2, 1.3 del PIB. Yo desde hace un mes sugerí que pues era absurdo tener un superávit primario de ese tamaño cuando tienes tantas presiones de gastos, tienes tanta presión fiscal. Finalmente lo presentan en 0.7. Entonces, ¿dónde va a estar el tema en 2020 respecto a finanzas públicas? En que tengamos la plataforma, en que se incrementen los 250,000 barriles como se ha planteado. En teoría, en diciembre se van a empezar ya a sacar los primeros barriles de los contratos privados. Esperemos que eso camine. Pero sí, el deterioro de Pemex es, de verdad, es impresionante. Y por eso hay tanta incertidumbre en los mercados respecto de Pemex. Y la única manera también tiene vencimientos muy importantes en el corto plazo. O sea, sí tiene un reto en el refinanciamiento de su deuda. No hemos caído en la tentación de utilizar los fondos para inyectárselos a Pemex, que podría ser la salida rápida.
pero no lo hacemos porque hay otro mensaje que se manda de manera paralela. Por un lado es una gran noticia para Pemex, pero por otro lado sí debilita las finanzas del gobierno. ¿Cuál es el gran riesgo de que ahorita, en estos momentos, y de aquí a diciembre, que pierda la calificación Pemex? Porque sí tendría un impacto en las finanzas públicas, tendría un impacto en la deuda soberana, sería difícil de aislar. Pero bueno, pues ese es el reto, y por eso, dentro de las tres prioridades del presupuesto 2020, primero son los programas del bienestar, segundo la seguridad pública, y tercero el rescate de Pemex. Qué bueno que hay esa preocupación de que no pierda la calificación Pemex, porque a ratos hemos escuchado al presidente decir que las calificadoras, quién las califica a ellos, y que qué decían las calificadoras antes, y como no decían algo antes cuando había esta corrupción y este deterioro de Pemex, pues de alguna manera desacredita lo que ellos hacen. Qué bueno que se estén dando cuenta que, a pesar de que cometían ese error antes y que las calificadoras no califican corrupción, es importante su evaluación, ¿no? Lo que dice el presidente es esto. A ver, las calificadoras, los fundamentos macroeconómicos también, ¿no? Las calificadoras realmente califican la capacidad del gobierno para pagar su deuda. Todos los fundamentos macroeconómicos están bien. Ahora, lo que está haciendo el gobierno, tres cosas: erradicar la corrupción, pacificar el país y tener un Estado de Derecho, sin duda tienen mucho que ver en el desempeño económico. Sin embargo, son medidas que la metodología tradicional no la traduce directo en impacto de PIB. Yo creo que estamos en un momento como en el que una discusión en la que Sarkozy provocó hace algunos años junto con Stiglitz, donde dicen el PIB es insuficiente para medir el bienestar de los países. Entonces hay un cuestionamiento en la forma de medir. El PIB es un convencionalismo, es un invento después de la Segunda Guerra Mundial para ponerse de acuerdo cómo se iban a medir entre los países. Y llegan, por ejemplo, la OECD tiene como resultado el Better Life Index, que toma muchísimas más variables para poder comparar el bienestar o cómo viven los países. Aquí creo que está pasando algo parecido. Las principales estrategias del gobierno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que si tenemos un Estado de Derecho, tenemos un país en paz, y si tuviéramos un país con Estado de Derecho que viva en paz y sin corrupción, sería muy atractivo para la inversión. Sin embargo, el llevar esas medidas, ¿cuál es el impacto directo PIB? No lo sabemos. Eso es lo que dice el presidente. Bueno, pues sí, las calificadoras pues te daban las mejores calificaciones, ¿no? Y nada más ponían una nota al pie y decir, híjole, en este país a veces se respeta el Estado de Derecho, la violencia está creciendo, como no vengan mejor, y hay una corrupción rampante, ¿no? Entonces, lo que él dice, bueno, pues eso que ponían como nota al pie, ahora esas son las principales estrategias que tenemos ahora para impulsar el crecimiento económico, porque sabemos que si no quitamos eso, pues íbamos a seguir administrando en cómo iba la economía, un estancamiento, un aumento de la desigualdad, una caída del poder adquisitivo, y la idea es tener otra perspectiva hacia el futuro. Ahora ya me da una pregunta. Muchas gracias. Diputado presidente, yo creo que la responsabilidad que usted encabeza en la Cámara de Diputados es de importancia fundamental. Desde luego necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, que bastante deteriorado se encuentra. También es cierto que tenemos que resolver los problemas de la violencia y de la inseguridad, que tenemos que lograr la paz y que tenemos que garantizar el crecimiento económico. Para que todo esto ocurra, diputado presidente, es muy importante el rol que usted juega en la Cámara de Diputados. Allí concurren todas las fuerzas políticas y es una representación nacional que usted conduce. Y creo que la ha sabido conducir con inteligencia y con compromiso ante la República. A propósito del Estado de Derecho, de la paz, de la violencia,
yo quiero hacer valer las políticas del antiprohibicionismo que el presidente López Obrador en su Plan Nacional de Desarrollo ha hecho valer a propósito del uso de las drogas. Obvio es que la política antiprohibicionista le ha traído al país y a todos los países del mundo un problema de violencia creciente y de adicciones cada vez más grande que deterioran y desintegran socialmente a los países. ¿Por qué le quiero decir esto, diputado presidente? Usted antier estuvo en una región de donde yo provengo, en donde la producción de cannabis, la producción de marihuana genera muchísimos problemas de violencia, de inseguridad y de violación del Estado de leyes. Usted sabe que el 14 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que le ordena al gobierno federal publicar un reglamento para que se pueda regularizar y legalizar el uso de la cannabis, por un lado. Por otro lado, en la Cámara de Diputados, de Senadores, debe haber Lo voy a interrumpir nada más para ver si puede decir la pregunta concreta, porque ya se tiene que ir el diputado. Pues vamos a entrar a la cannabis o no. Pues sí, pero usted me dejó al último, nada más volteó a la derecha y al centro y nunca volteó. Pensó que eras del PT. ¿Mande? Pensó que eras del PT. Pensó que era del PT o algo peor, ¿sí? Pero a ver, ya voy a terminar, Paula, perdón. Sí, yo quiero un comentario a propósito de la legalización de la cannabis en su uso industrial, en su uso medicinal, porque esto representa abrir una posibilidad para el país en materia económica, en materia social y en materia de paz. Eso es todo y ya concluí, Paula. Gracias. Bueno, gracias. Sí le vamos a entrar a la regulación. No sé qué modelo vamos todavía, pero en este periodo le vamos a entrar a ese tema. Como tú bien lo dices, viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, probablemente en este periodo legislativo se va a buscar ahí algún modelo de regulación. Ya está el medicinal y efectivamente la Corte nos dio un plazo, hasta a punto de vencerse el plazo, donde va a declarar anticonstitucional algunos artículos de la ley de salud. Entonces, sí, la idea es entrarle a ese tema. Gracias.